Hola Mati, buen día. Hola, Chan, Buen ¿cómo día, va? Mati. Estoy buscando el gato, por eso por ahí no presto mucha atención, ¿No perdón. apareció el gato todavía? No, a la gata no, el gato sí, pero se puso arriba del techo y lo quiero bajar. Oh, qué mal. ¿Siguen pasando los monos, Mati? Sí, obvio. Ay, qué lindo. La A familia de veces los monos. vienen a visitar los chicos también a los monos. Ah, sí. Qué bueno. Bueno, damos 2 minutitos más, que se terminen de sumar. Manden por el WhatsApp que ya está a punto de empezar la clase. Así se van sumando. Bueno, vamos a ir empezando, así no los hago cortar tan tarde esta clase. ¿Me escuchan bien todos y todas? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la clase pasada nos quedamos, ya vimos todo el repaso, hablamos de carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, hablamos de hibridación, y empezamos a hablar de los hidrocarburos más básicos que tiene los compuestos de carbono, que son aquellos que llamamos los alquenos. Hablamos de cómo se dice su nombre, cómo se escribe su nombre, cómo podemos reconocer la parte de nomenclatura, y después empezamos a hablar empezamos a hablar de los isómeros. Isómeros, lo que habíamos dicho es, el isómero es aquello que tiene la misma fórmula mínima o la fórmula molecular, pero que en su estructura algo cambia, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una misma masa, pero que va a tener propiedades físico-químicas diferentes debido a que su estructura es diferente. Hablamos de los diferentes isómeros que había, dijimos que tenemos isómeros de cadera, no, de cadera no, isómeros de cadena, de función, de posición, eso es por una parte, y después hablamos de los isómeros ópticos. Que dijimos, los isómeros ópticos son aquellos que si yo le paso una luz polarizada a través de una solución de donde me encuentra, está mi compuesto, me va a cambiar el ángulo de polarización de esa luz. Bien, eso es a un efecto práctico.
pero en realidad esto sucede, como también lo habíamos nombrado, por dos tipos de cuestiones. O sea, yo puedo tener dos tipos de isomería óptica o también le llaman estereoisómeros. Voy a tener la isomería cis-trans, que es aquellos donde tengo un doble enlace. Recuerden todos y todas que el doble enlace es donde se encuentra el enlace sigma y el enlace pi. Vimos lo que era un enlace sigma que se da por solapamiento y el enlace pi que se da por interacción entre los electrones que están en el orbital p que se encuentra sin hibridar. Y bueno, lo que tiene ese enlace pi es que es un enlace fijo y yo lo puedo, yo quiero, si yo tengo un isómero del tipo cis y pasarlo a un isómero trans, no me va a quedar otra más que romper ese enlace para poder girar la molécula. Pero después se encuentra el otro isómero, que es el isómero óptico, que en particular hablamos de la presencia dentro de la estructura de un carbono quiral. ¿Qué característica tenía el carbono quiral para que sea nombrado como tal? Ahora vamos a empezar a... ¿Se le dice carbono quiral o también se le dice carbono asimétrico? En medio son dos definiciones, ¿sí? Quiero ver si puedo, voy a dibujarlo acá mismo. Son dos definiciones. Y estas dos definiciones ustedes las van a encontrar de cualquier forma. Es uno de los grandes problemas que tiene la química, sobre todo la química orgánica, que se nombran de diferentes formas a lo mismo o se nombran igual a diferentes cosas. O sea, ahí van a tener que estar muy atentos y atentas a qué tema están viendo para entender a qué apunta. Cuando hablamos de un carbono quiral, vamos a decir un carbono que está unido a diferentes cosas. ¿Sí? Yo le voy a poner X, Y, Z y A, porque puedo. Uso el abecedario como lo siento. A esto vamos a denominarlo un carbono quiral. ¿Por qué se le dice carbono quiral? Porque este carbono en particular, yo puedo rotar la molécula las veces que quiera, como yo lo sienta, y lo que voy a encontrar es que no importa la cantidad de veces que yo la gire, no necesariamente voy a poder tener todas las configuraciones. Esperen que acá voy a dibujar una molécula X, Z, A, E. ¿A ustedes se les ocurre cuántas veces puedo girar esta molécula para poder llegar a esta configuración? ¿Cómo, profe, perdón? Yo tengo este carbono quiral que está unido a cuatro cosas diferentes. Ahora voy a darles una representación de lo que pueden ser esas cuatro cosas diferentes. Y tengo este carbono. ¿Podemos decir que son iguales entre sí? Esta molécula y esta molécula. Eh, no, o sea, Porque son iguales, pero están en distintas posiciones. están en distinta posición. Pero viste que yo puedo girar la molécula, porque la molécula no está en un estado fijo. No Sí. está fijo en un lugar. Entonces yo la reescribo, la hago girar, no sé, 180 grados. ¿Está bien? Entonces voy a decir, bueno, acá tengo Z, acá tengo X, acá tengo A y acá tengo Y. ¿Sí? Si bien pude reubicar dónde está el sustituyente I y el sustituyente A, lo que me cambia son los otros sustituyentes, ¿sí? El Z y el X. Están invertidos. La presencia de este tipo de moléculas que se le dice, la presencia de este tipo de carbonos dentro de una molécula, que se dice el carbono asimétrico o carbono quiral,
lo que me genera son compuestos que son únicos, ¿sí? Y que la única forma de que podamos tener otro compuesto igual es que tenga la misma configuración entre sí. Ahora les quiero mostrar un ejemplo real, así podemos visualizarlo mejor. Eliminar todas las CH2, CH3, y acá voy a poner H. Este compuesto, vamos a ver cómo se llama. Tiene 4 átomos de carbono en su cadena principal, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un butano, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, pero tiene un cloro, ¿en qué posición? Vamos a indicar las diferentes posiciones y vamos a decir, bueno, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, un poquito haciendo el repaso de la vez pasada, de lo que vimos la vez pasada, vamos a decir que tengo un cloro en la posición 2, entonces vamos a decir que tengo un 2 guión cloro y, como es el caso, es un butano. ¿Sí? Bien, este 2-clorobutano, lo que vamos a ver es que el carbono 1 tiene 3 sustituyentes que son iguales, tiene 3 hidrógenos y uno diferente. El carbono 2 tiene un grupo metil, un grupo cloro, un hidrógeno y un grupo etil, ¿sí? Tiene 4 cosas diferentes. El carbono 3 tiene 2 hidrógenos y además está unido a un grupo metil y a un cloroetil. Y el carbono 4 es igual al carbono 1, ¿sí? Que tiene 3 hidrógenos y está unido a una cadena diferente. Dentro de estas posibilidades, lo que yo voy a observar es que el carbono 2, vamos a decir que es un carbono del tipo quiral o carbono asimétrico. Allá, perdón, ahí está. ¿Sí? Yo voy a jugar a rotar la molécula de forma tal de llegar a esta configuración. Yo estoy acá y quiero llegar acá. ¿Sí? Estoy en esta posición, la posición rosa, y quiero llegar a la posición roja. Cuando yo muevo la molécula la tengo que mover completamente. Entonces lo que voy a probar es girarla. ¿Cuánto la voy a girar? No sé, la giro, por ejemplo, 90 grados. ¿Sí? Cuando giro la molécula 90 grados, me encuentro con esto. CH3, CH, CH2, CH3 y cloro. Bueno, ¿llegué a la configuración que se encuentra acá? No, todavía no. Entonces la voy a girar, la puedo girar 90 grados de nuevo, o la puedo girar, sí, la voy a girar 90 grados de nuevo. Voy a borrar esta parte, esto la voy a reescribir. La voy a girar 90 grados de nuevo. Al girarla 90 grados de nuevo, cuando giro 90 grados, lo que yo estoy haciendo es reubicar los sustituyentes que están a los costados, ¿sí?
para, para la izquierda, en sentido horario, dándome como resultado CH2, CH3, cloro, CH3, hidrógeno. Bueno, perfecto. Pero yo llegué a esa configuración que quería llegar hace un momento atrás, que ahí la borré, perdonen, CH3. ¿Qué es esta? No. No llegamos a la configuración esa. Bueno, esa, ¿qué es lo que pasa? La única manera de llegar a esa configuración es si yo de repente, o sea, lo que yo voy a observar es que la configuración dada por el color rosa y esta última roja, vamos a observar que son imágenes especulares entre sí. ¿Sí? Es como si yo pongo un espejo acá en la configuración rosa y me da como resultado esta configuración que se encuentra al final. Esto lo que me permite ver es que al tener este tipo de partes dentro de la molécula, lo que yo voy a encontrar es moléculas que son específicas, ¿sí? Y que van a tener propiedades químicas particulares. Cuando una una es un estereoisómero de la otra, a nivel biológico yo encuentro con que el cuerpo o sintetiza o utiliza ciertas moléculas, aunque tengan la misma fórmula molecular, en este caso que tiene isomería óptica, lo que le va a pasar es que no va a utilizar lo mismo si es un isómero óptico o es el otro. De hecho, esto lo vamos a ver, en particular lo vemos en hidratos de carbono, donde tenemos diferentes isómeros, pero también lo podemos ver en la parte de aminoácidos, con respecto a las proteínas, que el cuerpo solamente trabaja con uno de los isómeros, no hace proteínas con cualquier isómero y no hace proteínas funcionales con cualquier isómero, es decir, los músculos no tienen una isomería óptica del tipo D o del tipo L. Decimos isomería óptica del tipo D o del tipo L porque se dice que giran la luz polarizada hacia, dice dextro o levo, hacia la derecha o hacia la izquierda, sentido horario o sentido antihorario. Entonces, esta parte es como, es interesante prestarle atención sobre todo porque el tema de la isomería óptica reaparece de manera continua. Como vieron, el dibujo anterior tenía dos configuraciones distintas y si nosotros poníamos una configuración frente a la otra, nos da justamente lo que se llama la imagen especular, ¿sí? Acá la importancia de la molécula quiral, o sea, una de las formas de darme cuenta si esa molécula me va a dar, es una molécula quiral o no, es visualizar carbono por carbono y ver los sustituyentes que tienen. Y tienen que ser todos diferentes. No puede haber dos sustituyentes iguales, porque en el momento que yo tengo dos sustituyentes iguales, yo voy a poder girar a la molécula, ¿sí? Como lo visualizamos hace un rato, y voy a poder llegar a la misma configuración. Acá en este caso no se puede. Y bueno, van a ir apareciendo van a ir apareciendo otros compuestos donde los vamos a poder visualizar. Pero tengan en cuenta eso, la presencia de una molécula quiral, la presencia de un carbono quiral es un carbono que tiene diferentes sustituyentes a su alrededor. Y por sustituyentes es a las cosas que está unido. Eso es como lo que me interesa que ustedes tengan como mayor, que le presten mayor atención. Igual vamos a ir viendo y vamos a ir diciéndoles, ¿este es quiral o no es quiral esta molécula? ¿Es quiral o no quiral? ¿Sí? Por eso
no se preocupen. Bien, vamos a continuar. Habíamos visto los alcanos, que vamos a seguir con los alquenos. En los alquenos tengo este doble enlace. Si tengo doble enlace, entonces va a aparecer el otro isómero que es del tipo cis e isómero trans. Como tales, dijimos, tienen propiedades físico-químicas similares, pero hay una pequeña diferencia cuando tengo isomería cis-trans. ¿Tengo isomería cis-trans siempre? Voy a tener isomería cis-trans siempre y cuando los carbonos que están presentes en el doble enlace tengan sustituyentes, tengan dos sustituyentes iguales entre sí. Va, como es este caso acá que tengo cloro, hidrógeno, ¿sí? Si yo acá en vez de tener un cloro tengo un hidrógeno, ahí ya no voy a tener más isomería cis-trans. Ahora vamos a ver algún ejemplo más adelante. Algo que decimos que los alquenos tienen es una fórmula general del tipo carbono N, hidrógeno 2N. ¿Sí? El alqueno más simple tiene que tener al menos dos átomos de carbono, a diferencia de los alcanos, donde el alcano más simple tenía uno, que era el metano. ¿Por qué? Y porque tengo que tener una presencia de un doble enlace, y la presencia de un doble enlace se va a dar entre carbono-carbono, o eventualmente vamos a ver más adelante que se va a dar entre carbono y oxígeno. Pero los alquenos, alquinos, que son hidrocarburos, es decir, que están compuestos únicamente por carbonos e hidrógenos, van a tener dobles enlaces entre sí, entre carbono-carbono. ¿Por qué siempre se da la fórmula general? Y porque a veces me da una fórmula y yo voy a ver en cuál de ellas entra para saber si es un alcano, un alqueno o un alquino. Nos va a facilitar mucho a la hora de si tenemos que dibujar una molécula o elegir que corresponde a tal o cual compuesto. Si nos dan en la prueba, por ejemplo, fórmulas generales diferentes y tenemos que indicar cuál podría ser un isómero, o sea, cuál corresponde a un isómero o no. A los alquenos se les decía olefinas también porque tienen capacidad de formar mantecas, por ejemplo. No todos son aceites, no todos son líquidos, sino que también algunos son más bien sólidos. Es un hidrocarburo, carbono de hidrógeno. ¿Cómo reconozco que tengo un alqueno con el nombre? Y va a tener una finalización de terminación eno. Y por lo general también lo que se va a buscar es darle la ubicación dentro de la cadena. El doble enlace vamos a ponerlo lo más cercano a lo que sería la posición 1. ¿Por qué? Porque ya un alqueno pasa a ser un grupo funcional. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que eran grupos funcionales? Grupo funcional es como una característica que se encuentra dentro de la molécula. Eh, bien, esto. Vamos a ver tipos de reacciones. Los alquenos también vamos a encontrar que tienen reacciones de sustitución. ¿Sí? Profe, Sí, ¿será que puede poner la anterior imagen? Me falta lo último, no me puedo copiar un chiquitito, por favor. dale. Bueno, los alquenos suelen dar, en realidad, vamos a encontrar que dan reacciones de sustitución. También dan reacciones de adición y de eliminación, pero no son las más importantes. Acá vamos a trabajar con la parte de sustitución. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Ahora sí, gracias. Bien, tipos de reacciones que vamos a... Ah, esto no es sustitución. Ahí va, esto lo voy a cambiar. Adición. No la puedo cambiar. No la puedo cambiar. Bueno, justamente lo que les dije. Hay reacciones de sustitución, pero también hay de adición y de eliminación. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver es esta molécula. Es un carbono unido a otro carbono y tiene 6 átomos
de hidrógeno en total. Y lo que me da este craqueo en presencia de un catalizador como es el platino. Es la pérdida, ¿sí? Es la pérdida de dos átomos de hidrógeno, ¿los ven? Estos van a parar acá. Y entonces, al perder dos átomos de hidrógeno, lo que yo digo que tengo acá es una reacción de eliminación. ¿Sí? Elimino dos átomos que se encuentran unidos a la molécula y entonces el craqueo es un tipo de reacción del tipo eliminación. Elimino los dos átomos de hidrógeno, pero bueno, se forma un doble enlace, que es lo que me importa también, ¿no? Hay una búsqueda de la formación de los dobles enlaces, porque lo que se dicen es que los dos dobles enlaces son una parte de la molécula muy reactiva. Y después, también lo que tengo es una reacción que se dice de adición. ¿Por qué de adición? Porque lo que tengo es una ruptura del doble enlace. De nuevo, parto de esta molécula. Y en presencia de bromo, lo que se hace es una halogenación. Lo que vamos a observar es que se rompe el doble enlace y se forman enlaces con el bromo. ¿Sí? Eso es lo que tiene. También existe la reacción de sustitución, pero nos interesan un poquitito más estas. Disculpen que les dije esto, porque como que me quedé ahí pensando, digo, pero están las de adición y eliminación. Me confundió el PowerPoint. ¿Sí? Lo que podemos ver es que se rompe el doble enlace y se forma un enlace nuevo. A eso se le llaman reacciones de adición. Y de eliminación es cuando justamente se rompe el doble enlace, perdón, se eliminan átomos que están dentro de la molécula y se forma un doble enlace. ¿Sí? Esas son como las dos formas que yo puedo visualizar lo que es una reacción de eliminación y de adición. Eh, Las reacciones de adición son bastante importantes en la parte de los alquenos y vamos a ver un par, creo que adelante aparecen un par de reacciones. ¿Terminan de dibujar estas reacciones químicas? Sí, profe. Como les dije, las reacciones de adición son como las más importantes. Y lo que vamos a encontrar es que puede haber diferentes tipos de adiciones. Una de las adiciones, como la que vimos en la anterior filmina, se le dice adición de halógenos, ¿sí? Como yo estoy adicionando dos cosas que son iguales, bueno, nada, no voy a encontrar mayor diferencia en la molécula. Simplemente rompo el doble enlace y agrego e incorporo a la molécula dos átomos que son iguales. Pero una de las cosas que tienen los alquenos es que en realidad si yo pudiese diferenciar un halógeno del otro, es decir, una de las cosas que adiciono de la otra, lo que voy a encontrar es que no todo se adiciona igual, ¿sí? Vamos a ver que en los dobles enlaces existe lo que se llama la regla de Markovnikov. Markovnikov fue un ruso que, nada, jugaba con los alquenos. Me encantaba jugar con los alquenos. Y algo que encontró es que cuando en vez de adicionar, por ejemplo, bromo, y adiciona algo que tiene hidrógeno y bromo, ¿sí? Un hidrácido se le dice, en moléculas asimétricas vamos a encontrar que no se adiciona igual. ¿Y esto es por qué? Por un mecanismo.
Nosotros acá vemos la reacción química y digo, bueno, la reacción química viene el ácido bromídrico o el bromuro de hidrógeno, que es lo mismo, y se agrega la otra molécula. Pero ¿eso cómo ocurre? Bueno, acá tenemos que hacer un esfuerzo y entender que esto ocurre mediante mecanismos. Los mecanismos se conocen y la verdad es que los mecanismos son cosas que se proponen en función de los resultados. No es que el mecanismo es algo que lo visualizan. Por ahí ahora, con la tecnología que hay, posiblemente se pueda ver los mecanismos. Pero estoy hablando de Markovnikov. Markovnikov está hace años muerto. Y no había la tecnología que había ahora, que no existía la tecnología que hay ahora como para poder visualizar. Pero lo que él encontró mediante observación es que en el momento en el que tiene moléculas que se llaman del tipo asimétricas, ¿sí? Acá podemos ver este que tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? Tiene 3 átomos de carbono y tiene un doble enlace en el carbono 1. ¿Está bien? Y al adicionar el ácido bromídrico, lo que encuentra es que él se dice que el bromo, el átomo de bromo, el átomo de bromo que se encuentra en la molécula de ácido bromídrico, va a parar al carbono que se dice que está más sustituido. ¿Se acuerdan que cuando yo hablo de que está más sustituido es que tiene átomos diferentes a hidrógeno? Vamos a visualizar acá que este carbono, este carbono tiene, sí, ve un átomo de hidrógeno, está unido al doble enlace y además tiene un grupo metil. En cambio, este carbono, el carbono, tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces vamos a decir que el carbono, no, el carbono A, lo que yo voy a encontrar es que está más sustituido. Bueno, la adición, o sea, la regla de Markovnikov lo que me dice justamente es que cuando yo tengo una molécula que es del tipo asimétrica, que tenga un doble enlace, la adición del, vamos a ver, del hidrógeno, ¿sí? Va a ir al carbono menos sustituido y la adición del bromo va a ir al carbono más sustituido. Es por eso que podemos encontrar que cuando se da una adición, por ejemplo, de este tipo, voy a tener un 70% del 2-bromopropano, ¿sí? El bromo en el carbono más sustituido, o el hidrógeno al menos sustituido, y un 30% del compuesto 1-bromopropano, que es en el bromo, perdón, el hidrógeno se da en el carbono que estaba más sustituido y el bromo en el menos sustituido. Entonces, podemos verlo de estas dos formas. Es decir, que la regla de Markovnikov, el hidrógeno va al carbono menos sustituido, el carbono que se encuentra en la unión que tiene el doble enlace, que se encuentra menos sustituido, o podemos decir que el otro átomo va al carbono que se encuentra más sustituido. Eso es como, estamos diciendo exactamente lo mismo. No sé si acá aparece, no recuerdo. A ver. A doble. Ok. Pero como tal, la regla tiene una posibilidad de hacer las cosas diferentes. Lo que vamos a encontrar es que cuando yo estoy haciendo una adición al doble enlace que sigue la regla de Markovnikov, para que siga la regla de Markovnikov, lo que estoy adicionando tienen que ser dos cosas diferentes, ¿sí? Tienen que ser dos átomos diferentes. Por ejemplo, el ácido bromídrico es un ejemplo, pero podría ser, por ejemplo, ácido iodrídrico. Para que sea, tenemos como está la regla y está la contrarregla. La contrarregla se da una adición, pero
cuando existe la presencia de peróxido, ¿sí? Peróxido es agua oxigenada. Cuando existe la presencia de peróxido, lo que va a pasar es que se forma lo contrario. Lo que yo voy a encontrar, como vimos acá, yo tengo acá, esperen que voy a cambiar de color porque este color no se ve bien con el verde. Con presencia de peróxido, doble enlace, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Hidrógeno, CH3. Cuando yo quiero adicionar el ácido bromídrico y te dice que hay presencia de peróxido, que se puede hacer así, se puede representar como O2 menos, o también se representa como la fórmula del agua oxigenada, H2O2 menos. En presencia de peróxido, lo que voy a tener es lo contrario a lo que habíamos visto. H. Vamos a ver que el compuesto que está más, que va a ser más predominante, va a ser el 1-bromo propano, más que el 2-bromo propano, H y CH3. Una de las cosas, otra de las cosas características que tiene es que la presencia, el efecto peróxido también se da o sea, en general se da fuertemente con lo que es el ácido bromídrico y no se da con los otros halogenuros de hidrógeno, como el cloruro de hidrógeno, el ioduro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno. Y esto es por la característica que tiene el átomo o el ion bromuro por su posición en la tabla periódica. Vemos que la tabla periódica se encuentra bastante abajo, tiene bastantes electrones, es decir, que tiene una nube electrónica bastante grande y entonces se dice que es una molécula que es un átomo que es bastante polarizable. ¿Sí? Como que su nube electrónica se puede deformar. Entonces tiene esta característica. Ya el ioduro es como demasiado grande, el fluoruro es muy chiquito, lo mismo que el cloro. Pero bueno, acá lo importante es reacciones de Markovnikov. Vamos a ver que, como vimos en la filmina anterior, el hidrógeno que se adiciona, el hidrógeno que se adiciona va a parar mayoritariamente al carbono que se encuentra menos sustituido, es decir, que tiene, por ejemplo, átomos de hidrógeno unidos entre sí. En cambio, cuando tengo presencia de peróxido, lo que voy a encontrar es que este hidrógeno va a ir a parar al más sustituido, dándome como en mayor proporción este otro isómero, el isómero este otro isómero del bromo propano. Chicos, chicas, acá podemos ver un caso de isomería que es bastante clave. ¿Qué tipo de isomería es? Habíamos visto isomería de cadena, isomería de función, isomería de posición. ¿Qué tipo de isomería es de esas tres? La medida de posición sería. Exactamente. ¿Por qué isomería de posición? Contale a tus compañeros y compañeras. Sería de posición porque van justamente rotando las posiciones de los elementos. No es que rotan, sino pasan a estar fijas. Pero lo que yo quiero ver acá es que si yo miro la fórmula molecular, es la misma, ¿sí? De hecho, la vamos a escribir para que la veamos. Esto tiene carbono 3, hidrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, hidrógeno 6, bromo. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo, carbono 3, hidrógeno 6, bromo. Sin embargo, a la hora de decir cómo es la estructura de esta molécula, lo que voy a encontrar es que esta molécula la puedo escribir de diferentes formas.
puedo poner el bromo en la posición 1 o el bromo en la posición 2. Y así van a ser moléculas que tienen diferentes propiedades físico-químicas. ¿Parecidas entre sí? Sí, re parecidas entre sí. Porque por ahí una tiene, no sé, 3 grados más de punto de ebullición o punto de fusión. Pero lo suficiente como para poder separarlas. Pero no son la misma molécula. ¿Está bien? Y bueno, acá este es el caso de un isómero de posición. Pero, Acá, sí, ¿qué significa el 70% en el otro 30%? cuando se forma esta adición de hidrácidos, mediante el mecanismo que sucede, que no los vamos a ver acá los mecanismos, me parece que acá no veíamos, no me acuerdo. No, no vemos mecanismos. Se van a formar ambos isómeros, pero uno se va a formar en mayor proporción que el otro, porque uno está más facilitado, ¿sí? Está más favorecido. Eso es el significado. 70, 30, podemos decir mayor proporción y menor proporción y también va a estar bien, porque la cantidad que se forma de cada uno, eso lo veo en el laboratorio. Y ustedes al laboratorio no van a ir a hacer estas cosas, ¿está bien? Pero sí tengo que saber que si se da una molécula de este estilo y sigue la regla de Markov-Nikov, yo voy a poder decir que, que este isómero, el isómero del 2-bromopropano, se va a encontrar en mayor proporción. ¿Cuánto es? Si es 70, si es 60, si es 90, no lo sé y no lo tienen por qué saber. Pero sí tienen que entender que se encuentra en mayor proporción. ¿Está bien? Sí. Bueno. Qué problema. Bien, en presencia de peróxido vamos a encontrar que el isómero que se encuentra en mayor proporción es el otro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que justamente el hidrógeno va a ir a parar al menos sustituido. ¿Por qué? Porque cambia algo en el mecanismo. Pero los mecanismos nosotros acá no los vemos, así que esta parte es lo que tienen que capitalizar. Markov-Nikov, el hidrógeno va al carbono menos sustituido, o anti-Markov-Nikov, o se le dice efecto peróxido, va a ir al carbono, el hidrógeno va a ir al carbono menos sustituido. No, lo dije al revés, perdón. Cuando es Markov-Nikov, el hidrógeno va al menos sustituido, y cuando es anti-Markov-Nikov o Markov-Nikov con efecto peróxido, el hidrógeno va al carbono más sustituido. Bien, continuamos. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora? Seguimos. ¿Se acuerdan que les dije que los carbonos pueden tener enlace simple, enlace doble, enlace triple? ¿Sí? Lo tengo solamente enlaces simples. Lo que voy a tener es un tipo de... Voy a tener los alcanos, un hidrocarburo llamado alcano. Cuando tengo presencia de al menos un enlace doble, voy a tener los hidrocarburos llamados alquenos. Cuando tengo presencia de al menos un triple enlace, que el triple enlace porque va a estar formado por enlace sigma y dos enlaces pi, ¿sí? Lo que voy a tener son los alquinos. Bueno, acá dice alquinos, no dice alquenos. Ay, ¿quién habrá hecho esta filmina? Fui yo, pero hace muchos años. Em, Acá los alquinos también van a tener isomería. ¿Esta isomería qué tipo de isomería es? Como podemos observar acá. ¿Qué isomería es? De cadena, de posición, de función. ¿De cadena puede ser, profe? Recordemos que cuando hablamos de isomería de cadena, lo que podemos encontrar es algo que está o en forma lineal o en forma ramificada. Una forma fácil, lo que podemos observar es de posición, exactamente. Es dónde se encuentra ese triple enlace. ¿Sí? Podemos ver que el triple enlace en uno se encuentra en el carbono 2, ¿sí? 1, 2,
3, 4, ¿sí? Vamos a ver que el triple enlace se encuentra en el carbono 2, o como es este caso, acá aparece el 1-butino. El 1-butino vamos a ver que se encuentra en el carbono 1. 1, 2, 3, 4. Pero profesora, ¿por qué es el carbono 1? Si puede ser, si yo ahí veo que si yo arranco de izquierda a derecha, tendría que ser el carbono 4. ¿Por qué no? Perdón, el carbono 3. ¿Por qué? ¿Y ustedes qué me pueden responder a eso? ¿Por qué no es esto? Bueno, es muy temprano, así que no les voy a andar exigiendo que lo sepan, sino que lo aprendan ahora. La razón por la cual arranqué a numerar los carbonos de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, es porque, como les dije la vez pasada, lo que se busca es que el grupo funcional o la ramificación o esa cosa que diferencia la molécula principal se encuentre al lado o cercano a lo que se llama el número más bajo en en los números que indican la posición del carbono, ¿sí? Entonces, si yo digo que este es el carbono 1, es lo mismo, porque en realidad la molécula puede girar, la puedo rotar para el otro lado, la puedo reescribir, ¿está bien? Si yo digo que este es el carbono 1, voy a tener el doble enlace en el número de posición más bajo. En cambio, si yo arranco del otro lado, voy a tener que ese doble enlace está en la posición 3. ¿Por qué voy a tenerlo tan alejado? Si lo puedo tener en el carbono 1. Además, es una de las cosas que tiene UPAC. UPAC es un grupo de personas que se organizó para dar los nombres. La química orgánica, que es una de las primeras químicas que se empezó a estudiar, el problema que tenía era que cada uno le ponía el nombre que sentía. Hasta que la UPAC apareció, creo que a finales de los 90, y dijeron, no, bueno, vamos a organizar un poco esto porque si no, no se pueden vender compuestos orgánicos de un país a otro porque cada país le pone un nombre diferente. Entonces empezaron a poner reglas para que todos más o menos podamos hablar el mismo idioma. Esto se da mucho con los hidrocarburos, en realidad se da con todos los compuestos del carbono, con todos, pero en particular vamos a ver que algunos compuestos em, tienen mayor tendencia a tener los nombres UPAC. Y se da con el tema de los alcanos, los alquenos, los alquinos. Bien. Y se busca que los grupos funcionales, los sustituyentes, se encuentren cercano a lo que se llama la cabeza de cadena, ¿sí? En las puntas de las cadenas. Entonces, por eso vamos a ver que yo acá empecé de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda y no fui siempre de izquierda a derecha. Bien, volviendo a lo que son los alquinos. Los alquinos tienen la misma fórmula general, pero a diferencia, al tener un doble enlace, ¿sí? Perdón, un triple enlace, van a tener dos hidrógenos diferentes. De nuevo, los alquinos, el alquino más pequeño tiene que tener al menos 2 átomos de carbono. No, al igual que se da con los alquenos. Eh, Se le dice, ¿sí? Que también voy a nombrar según la cantidad de átomos de carbono que tiene, pero en vez de poner una finalización o la terminación como dada con los alcanos o con los alquenos, terminación ano o eno, anos solamente enlaces simples, eno al menos un doble enlace, en los alquinos, en la presencia de un triple enlace, voy a decir la terminación ino. Es por eso que este tiene 4 átomos de carbono, entonces es un but, ¿sí? ¿Se acuerdan? 1 es met, 2 et, 3 prop, 4 but, entonces voy a decir que tengo un but, y como tengo un triple enlace, voy a decir que es un butino. Depende de donde tengo la posición del triple enlace, voy a decir, bueno, si es un 2-butino o en este caso 1-butino. Uno de los alquinos más importantes que tenemos es el etino, o le dicen acetileno, ¿sí? Y la producción de acetileno es bastante
bastante conocido que se da por el carburo de calcio en presencia de agua, formando el acetileno y el hidróxido de calcio. La producción de acetileno se utiliza también en la parte de soldaduras, como para darle un contexto para ustedes. En soldaduras se utiliza el acetileno. O sea, es un compuesto bastante utilizado en, bueno, en lo que es en casas o en rejas, qué sé yo. Bien, tengo un triple enlace, chicos, chicas. Entonces, ¿qué tipo de reacciones puedo tener? Y por lo general, lo que voy a tener hacer es una tendencia de adición. ¿Se acuerdan? Cuando adiciono, lo que voy a hacer es adicionar moléculas, perdón, adicionar átomos. ¿Justamente dónde? En donde tengo más cantidad de enlaces. Rompo un enlace y adiciono algo. Una de las reacciones características se le dice de hidrogenación. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es adicionar dos átomos de hidrógeno donde se encuentra ese doble enlace. Perdón, ese triple enlace. Entonces voy a pasar de un etino a un eteno. Y voy a adicionar estos dos átomos de hidrógeno acá donde se encuentra el triple enlace. Otra reacción, lo que se puede dar esta reacción de adición, como dice ahí, si adiciono voy a romper, va a haber una ruptura. Y lo que va a haber es una ruptura del triple enlace. Lo interesante es que acá cuando voy a adicionar el ácido bromídrico, lo que me voy a encontrar es que sigue la regla de Markovnikov. ¿Se acuerdan? El hidrógeno, ya teniendo una molécula que es asimétrica, el hidrógeno va a parar al carbono menos sustituido. O el bromo va a ir al más sustituido. Y en presencia de peróxido, lo que me voy a encontrar es que tiene la misma, o se le dice regla de anti-Markovnikov. ¿Está bien? Entonces, eso es lo interesante. Ya no sabemos lo que es la adición del ácido bromídrico. Ya sé lo que pasa en alquenos. En alquinos pasa lo mismo. Presencia de peróxido, anti-Markovnikov, es decir, el hidrógeno va a parar al carbono más sustituido. En ausencia de peróxido, la regla es Markovnikov y el hidrógeno se sustituye en el carbono menos sustituido. Bien, esto es como lo más importante que vemos de alquinos. Ahora vamos a ver otro tipo de hidrocarburo que habíamos visto, que son los cicloalcanos. Son como alcanos, pero como su nombre lo dice, están ciclados, ¿sí? Forman anillos. Y otra cosa que es bastante interesante es su fórmula mínima. Su fórmula mínima, ¿a la de quién se parece? Se parece a la de los alquenos, ¿sí? Entonces acá pueden jugar, ¿no? Si tengo un cicloalcano o un alqueno, bueno, me piden dibujar, elegir. De la fórmula general o fórmula mínima yo puedo reconocer. Otra cosa y una diferencia que yo tengo es que el cicloalcano más pequeño que yo puedo formar puede tener al menos 3 átomos de carbono, porque por supuesto yo no puedo formar un ciclo, no puedo formar un anillo con 2 átomos de carbono, ni tampoco con un átomo de carbono. Los cicloalcanos aparecen acá porque la realidad es que en la naturaleza está llenísimo de cicloalcanos. Vamos a ver que los cicloalcanos que se encuentran y que son los más habituales son estos dos. Alcanos, cicloalcanos, que tienen O2, perdón, O2, que tienen o 5 o 6 átomos de carbono. Esos son los cicloalcanos que son más habituales en la naturaleza. ¿Por qué se da eso? Se da por una cuestión de ángulos de enlace que tienen estos átomos, los átomos de carbono que son del tipo sp3. ¿Sí? Los átomos, recordemos que los ángulos
el ángulo de enlace que tienen los átomos de hidrógeno del tipo sp3 es de 109,5 grados. Perdón, ángulos de enlace, los ángulos donde se encuentran los orbitales atómicos, que también eso me va a generar un enlace cuando se solapan entre sí. Eso lo que me va a dar es que si yo quiero formar ciclopentanos o ciclohexanos, vamos a decir que le es fácil solaparse entre sí los carbonos. Ya en el caso, cuando voy a ciclobutano, vamos a ver que está muy forzado, y lo mismo ciclopropano. ¿Existen? Sí, existen, pero son artificiales, tanto el ciclopropano como el ciclobutano. Y el cicloheptano no es tan habitual. Vamos a ver que en la naturaleza lo que más tenemos son los ciclopentanos y los ciclohexanos. Como tal, como tal. Y acá esto lo vamos a charlar un poquitito, porque les dije, el más habitual en la naturaleza es el ciclopentano o el ciclohexano. Bueno, resulta que, dijimos, las moléculas no son planas, no son cosas que no ocupan un lugar en el espacio. Lo que al principio, en la química de 1900, muchas cosas no se sabían, pero con la tecnología que empezamos a tener, lo que se empieza a observar es que al ocupar un espacio es importante cómo cómo están ubicados los hidrógenos dentro de esa estructura. Y acá aparece la teoría de Sachet y Moore. Bayer era un tipo que trabajó a principios de 1900. Si mal no recuerdo, tuvo un premio Nobel, si mal no recuerdo. Y él decía, bueno, está el átomo de carbono, tiene los hidrógenos pegados contra la hoja. ¿Por qué? Porque no se podía dar cuenta de del espacio. Más adelante aparecieron estos dos, Sachet y Moore, y lo que dicen, no, bueno, los átomos de carbono, son estos que aparecen acá, que no los vemos dibujados, pero que se encuentran allí. Dijimos, al ser el tipo SP3, ¿me acuerdan un momento que tengo la sirenita de mi hija gritando? Perdonen, denme un minuto. Hola chicos, chicas, disculpen. No sé si la escuchaban a la niña llorar, pero yo sí la escuchaba y me estaba costando un poquitito. Bueno, em, como les decía, la hibridación del tipo SP3 hace que los anillos que yo estoy formando no sean anillos planos. Y eso me da como que la estructura de los cicloalcanos, en este caso el ciclohexano, tenga un formato especial, o lo que llaman acá del tipo silla, la conformación del tipo silla. Esta conformación del tipo silla, recordemos, insistimos, se da porque justamente el carbono, al ser del tipo tetraédrico, así este ángulo de 109,5, la forma de unirse y que esté menos, se le dice tensionado, es decir, que esté la molécula menos obligada a estar en posiciones que no está cómoda, es si forma
este tipo de conformación. Esto es importante y vuelve a aparecer más adelante, por eso insistimos también en esta. Uno dice, qué abstracto. Esto luego reaparece en lo que llamamos los hidratos de carbono, que se suelen formar anillos de 5 y de 6 unidades. Por eso que aparece aquí. ¿Qué pasa? Dijimos, bueno, está la molécula, está fija, pero hay energía calórica y los átomos vibran y las moléculas también vibran. Y lo que vamos a encontrar es que este tipo este tipo de formato, ¿sí? Este tipo de conformación va a cambiar. ¿Qué habíamos dicho de las conformaciones? ¿Las conformaciones son fijas? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de conformeros? Vamos a volver a esa filmina. Son transitorias. Son transitorias, exactamente. Son transitorias. Cuando hablamos de configuración es una configuración fija. En cambio, cuando hablamos de conformación es algo transitorio. Entonces, cuando vamos a la conformación, ¿sí?, del tipo silla, lo que vamos a encontrar es que con la energía calórica que hay alrededor o donde se encuentra este tipo de compuesto, lo que vamos a observar es que va a estar en forma transitoria. Quizás va a tender a estar en esta conformación. ¿Por qué? Y porque le queda más cómoda. Todos buscamos un poco de comodidad, ¿no? La verdad es que siempre vamos a tender a hacer lo que nos quede más cómodo o a ubicarnos en la posición donde nos quede más cómodo. Pero bueno, esta conformación va a girar, va a ir de una silla del estilo, vamos a decir, de una silla 1 a una silla 2. En el medio va a pasar por otro tipo de formas que ahora las vamos a ver, pero acá, que quiero que lo veamos en este dibujo, vamos a visualizar los hidrógenos que tienen diferentes colores, ¿sí? Estos hidrógenos que tienen diferentes colores vamos a decir que van a ser del tipo hidrógenos del tipo axiales o hidrógenos del tipo ecuatoriales. Cuando hablamos de hidrógeno de tipo ecuatorial, van a quedar sobre el plano de la silla. Y los axiales van a quedar o verticales, van a quedar de forma vertical, tanto por arriba o por abajo del plano de la silla, ¿sí? Acá en este hidrógeno verde por ahí no se ve tan claro, pero tenemos que imaginarnos que pasa un plano que incorpora justamente tanto a la silla como a los hidrógenos verdes, ¿sí? Esto está sobre el plano. Y esto también está sobre el plano. En cambio, este hidrógeno rojo, voy a cambiar de color. No, voy a poner rosa. Esto está por encima del plano, esto está por debajo del plano. Esto está por encima del plano, por encima del plano, esto está por debajo del plano. Este tipo de conformación, cuando pasa una conformación a la otra, espera que voy a borrar porque borrar todos los dibujos. Lo que va a pasar es que estos hidrógenos van a pasar de un estado axial a un estado ecuatorial y así del otro lado, van a pasar de un estado ecuatorial a un estado axial. Este intercambio se va a dar y se va a dar siempre esta conformación. Pero justamente que existe este tipo de conformaciones me va a dar como resultado a veces ciertos compuestos que van a tener mayor tendencia a ser observados. Acá podemos ver tanto en rojo cuáles son los ecuatoriales y que cuando se intercambia de un conformero a otro, este hidrógeno rojo que se encuentra acá pasa a estar en una posición axial, ¿sí? Pero claro, ¿cómo hace para pasar de un lado al otro? Bueno, cuando pasa de un lado al otro, lo que va a pasar es que vamos a observar que en el medio va a pasar por lo que se llama la formación de bote. La silla, que conforme lo de silla,
va a pasar al conformero de bote y luego va a pasar al conformero de silla. Tiene como diferentes pasos, ¿no? Porque yo quiero pasar de un estado a otro, sí o sí voy a hacer pequeños movimientos. Vamos a decir que las conformaciones de silla son las menos, las que te generan menos tensión, ¿sí? Pero menos tensión y además, no solamente menos tensión, y además lo que tienen es que todos sus hidrógenos o todos sus sustituyentes, acá en este caso son hidrógenos, se encuentran lo más alejados posibles entre sí. Por eso es que es tan estable, porque cuando paso al conformero del tipo bote, el conformero del tipo bote se dice que no tiene tensión angular, justamente esto que les decía, respeta la posición de respeta ese ángulo de 109,5 que tiene los ángulos de enlace que se dan entre los diferentes carbonos de hibridación sp3, pero lo que sucede es que acerca demasiado los hidrógenos que se encuentran en las puntas, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que se dice que tienen una cosa que se llama tensión estérica. Imagínense en que no hay un hidrógeno, imagínense en que hay algo que es mucho más voluminoso. Yo esto lo estoy representando con una pelotita así pequeñita, ¿no? Que es un hidrógeno. Pero en el caso que yo no tuviese un hidrógeno y tuviese, por ejemplo, un grupo metilo, un CH3, y yo esto lo represento, tengo un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. O sea que imaginemos, ahora le voy a poner un tamaño pelota. Voy a tener una pelota que tiene este tamaño y una pelota que tiene este tamaño. Y recordemos, chicos, chicas, que los átomos tienen nubes electrónicas y esas nubes electrónicas tienen carga negativa. Entonces, si las nubes electrónicas están lo suficientemente cerca, ¿qué pasa cuando yo pongo cosas que tienen igual carga? Lo que voy a observar es que entre sí se van a repeler, ¿sí? No quieren estar cercanas cosas que tienen la misma carga. Entonces, cuando sucede esto, lo que se dice es que empieza a haber lo que se llama una tensión estérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener sustituyentes grandes, las nubes electrónicas de lo que se encuentra, del hidrógeno que se encuentra en la posición 1 y del grupo de metilo de la posición 4, se van a empezar a chocar. Y al chocarse, van a tratar de separarse, porque tienen la misma carga, ¿no? Las nubes electrónicas, tienen carga negativa. Entonces eso va a hacer que se forme, o sea, que exista algo que se llama tensión del tipo estérica. Bueno, eso por un lado. Acá podemos ver cómo pasamos de un estado de una conformación a otra conformación. Y los pasajes entre las diferentes conformaciones. Ay, perdón. Los pasajes entre las diferentes conformaciones lo vamos a ver en el diagrama de energía. El diagrama de energía, lo que me representa en el eje Y, es la energía que necesita esa molécula para estar en esa conformación. Vamos a ver que lo que está más cerca de la base, ¿sí? Significa que requiere menor energía. Y lo que está más alejado de la base, sobre el eje Y, necesita mayor energía. Bueno, algo que vemos es que la conformación del tipo bote es una conformación de alta energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se da esta situación que yo les decía, se da esta situación de impedimento estérico. Se empiezan a molestar las cosas que están en la posición 1 y en la posición 4. En cambio, en la energía, perdón, en la conformación de la tipo silla, está todo lo más alejado entre sí. En el medio, entre una conformación bote u otra conformación bote, lo que vamos a observar es lo que se llama el bote torcido, ¿sí?
nada, son conformaciones que busca la molécula girar de un lado al otro justamente porque le da la energía, perdonen chicos y chicas, les da la energía para poder estar ahí. Y la idea siempre es que la molécula tienda a estar en la conformación del tipo silla. Pero como bien vimos, las conformaciones son cosas que son momentáneas y van a pasar por por todos esos formatos. Bien. Ok, ahora, sí, un poco más. Avanzamos y estamos. Quiero ver hasta dónde vamos a llegar hoy. Disculpen, ¿eh? Mesomédico, mesomédico, mesomédico. Ok. Bueno, disculpen. Hasta ahí es lo que vimos de lo que es alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos, ¿sí? Vimos vimos reacciones, vimos cómo es su fórmula molecular, vimos cómo se los nombra de manera aproximada, pero ahora nos vamos a ir a un tema que es un poquitito más, por ahí no es abstracto, pero sí hay que poner un poquito más la cabeza, ¿sí? Estos tipos de compuestos están dados por carbonos. Los carbonos son del tipo tetraédrico, es decir, que tienen capacidad de formar 4 enlaces. Esos enlaces pueden ser enlaces simples, dobles o triples. Y los enlaces, ¿por qué se da? Se da justamente por lo que serían uniones o por lo que son solapamientos de orbitales atómicos que tienen electrones entre sí. ¿Sí? Este tipo de la presencia de estos electrones y que se dan en estos enlaces, lo que sucede es que los electrones no están unidos de manera fija a los átomos. Entonces, lo que yo voy a poder observar, lo que ustedes no lo van a observar, pero bueno, tienen que entender que eso sucede, es que esos electrones se van a mover a través de la molécula. Algunos electrones se pueden mover más, otros electrones se pueden mover menos. Eso es en función de la estructura, ¿sí? Cuando se habla de desplazamiento electrónico, el enlace existe, pero los electrones se pueden mover un poquitito más, porque el enlace se da por el solapamiento de los orbitales atómicos, es de esa probabilidad, pero los electrones se mueven un poquitito más de esa nube. Y lo que vamos a ver son diferentes efectos. Uno de los efectos que vamos a estudiar es el tipo de efecto inductivo, ¿sí? El efecto inductivo es un tipo de desplazamiento del tipo permanente, ¿sí? ¿Por qué permanente? Porque lo que vamos a ver es que se da en enlaces que tienen en moléculas que tienen enlaces covalentes del tipo polar. ¿Qué significa que sea del tipo polar? Es que dentro de la molécula voy a tener átomos que van a tener diferentes electronegatividades o electronegatividades muy diferenciadas, ¿sí? Eso es importante porque justamente si nosotros vemos la electronegatividad que tiene el carbono y el hidrógeno, vamos a ver que es muy cercana, ¿sí? Uno es 2,2 y el otro es 2,1, creo, no recuerdo bien, pero tienen electronegatividades similares. En cambio, si yo en mi molécula, en vez de tener un hidrógeno, perdón, en ese átomo de carbono unido, en vez de tener un hidrógeno, vas a tener un flúor, voy a ver que la electronegatividad del flúor es mucho más grande. Y si bien entre el carbono y el flúor van a formar un enlace covalente, lo que va a pasar es que esa diferencia de electronegatividad entre sí va a hacer que la nube electrónica esté más de un lado que del otro, ¿sí? Dándome como resultado un tipo de enlace covalente del tipo polar. ¿Está bien? Este tipo de efectos, el efecto inductivo, vamos a observar que es del tipo permanente.
¿sí? ¿Por qué? Porque como voy a tener fija esos dos átomos con diferentes electronegatividades, se va a dar de manera permanente. Vamos a observar que se propaga a lo largo de la cadena. Vamos a decir que es de corta distancia. De corta distancia es que es a un átomo de carbono de distancia. No llega a 2 átomos de carbono de distancia. Y que constituye un efecto de polarización, ¿sí? Lo que voy a observar justamente es esto. La polarización es que la nube electrónica que corresponde a la formación del, ¿cómo se dice? A la formación del enlace, la nube electrónica de la molécula, dada por el solapamiento de ambas, de las nubes electrónicas, formándome el enlace, lo que voy a observar es que no va a tener como el mismo ancho, es decir, los electrones van a estar más del lado del elemento más electronegativo que del otro. Entonces, vamos a tener dos tipos de efectos inductivos, ¿sí? Vamos a decir que está el efecto inductivo positivo y el efecto inductivo negativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo me voy a posicionar, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre un átomo de carbono, para ver cómo es su efecto inductivo. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que si yo me posiciono acá, lo que voy a observar es que estos grupos metilos, ¿sí? Le van a dar un efecto inductivo positivo a este átomo de carbono. ¿Por qué? Porque vamos a observar como que le van a entregar densidad electrónica. ¿Está bien? Eso es lo que voy a observar. En cambio, en este carbono, en el carbono que está unido al cloro, lo que voy a observar es que va a tener un efecto inductivo negativo. ¿Por qué un efecto inductivo negativo? Y porque el cloro no le va a dar densidad electrónica al carbono. Al contrario, se la va a sacar, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a tener es un efecto inductivo del tipo negativo. Por ejemplo, eso lo voy a observar con átomos que son átomos o sustituyentes que son muy electronegativos. Y grupos del tipo metileno o etileno, lo que le va a dar, lo que le va a generar es un efecto inductivo positivo. ¿A qué? A este átomo de carbono. Si yo me tengo que posicionar un átomo de carbono y ver cómo es ese efecto inductivo. Y voy a observar que le entrega densidad electrónica. A medida que tiene más átomos de carbono, el efecto inductivo es menor, ¿sí? A medida que tiene menos átomos de carbono, el efecto inductivo es mayor. Y acá lo que voy a observar es que a medida que los sustituyentes son más electronegativos, ese efecto inductivo es más fuerte, ¿sí? Es decir, que lo que hace es retirarle mayor densidad electrónica a este átomo de carbono, al átomo de carbono acá que les estoy indicando. Este efecto inductivo, decimos que es de corta distancia, es decir, que yo lo voy a observar a un átomo de distancia. Yo lo puedo observar acá y por ahí un poquitito acá, pero no mucho más. Yo ya acá, este carbono, ni lo ve al cloro. No lo puede, no lo ve, no lo ve. ¿Por qué? Porque el efecto inductivo es de corta distancia. Y después lo que vamos a ver es el efecto mesomérico. Hablamos, yo tengo enlaces que pueden ser del tipo simples o dobles o triples, ¿sí? El enlace doble o triple ya va a tener presencia de enlaces pi. Bueno, los efectos mesoméricos lo que tienen es que lo que vamos a observar es que, de nuevo, es un efecto es un desplazamiento electrónico, ¿sí? Es decir, los electrones que se mueven, es algo de manera permanente.
Y esto lo vamos a observar justamente en los compuestos que tienen dobles enlaces, ¿sí? Por lo general se dicen dobles enlaces, pero no tienen uno, tienen varios y además están conjugados, ¿sí? ¿Qué significa que estén conjugados? Es que voy a tener dobles enlaces a un átomo de carbono de distancia. Ahora vamos a ver. Un doble enlace conjugado va a tener esta forma, por ejemplo. Esto tengo un doble enlace, esto tengo un doble enlace, tengo un doble enlace. Acá vamos a ver que tengo un doble enlace acá y a un átomo de carbono a distancia aparece otro doble enlace y acá aparece otro doble enlace. Diferente es este compuesto. Yo tengo dos dobles enlaces, pero no están conjugados. ¿Por qué? Porque el doble enlace 1 que aparece acá y este doble enlace están a 3 átomos de carbono de distancia y esos no están conjugados. Entonces yo no voy a observar efectos del tipo mesomérico cuando los dobles enlaces no se encuentran conjugados. ¿Está bien? ¿Por qué se da esto? Y porque habíamos visto que el orbital del tipo pi se da por orbitales p que no están hibridados y que los electrones medio como que saltan de un orbital p al otro orbital p. Entonces, si yo tengo este doble enlace a un átomo de carbono a distancia, y bueno, el electrón que está acá puede pegar el salto acá. Lo puede hacer, tiene la capacidad de hacerlo. En cambio, si este electrón que está en un orbital p trata de saltar acá, no va a poder porque no hay un orbital p ahí dando vueltas para poder recibirlo. Vamos a decir que el efecto mesomérico, vamos a decir que es permanente. Si yo tengo dobles enlaces conjugados, va a ser algo que se va a observar de manera permanente y es de largo alcance. ¿Por qué? Va a saltar la cantidad de dobles enlaces que tenga dando vueltas, ¿sí? Entonces, no va a llegar a un átomo de carbono a distancia o a dos átomos de carbono a distancia. Por ahí llega al final de la cadena. Y esto, la presencia de estos dobles enlaces, dobles o triples enlaces, o enlaces pi conjugados, eh, por supuesto, me polarizan la molécula. Recordemos, polarización que es, y es que la densidad electrónica que se encuentra alrededor, lo que le pasa es que está más de un lado que del otro, ¿sí? Porque los enlaces, perdón, los electrones van a estar moviéndose. Y acá vamos a ver tipos de efectos mesoméricos, ¿sí? Acá lo que sucede es que la presencia de un átomo que es más electronegativo, y si además tengo dobles enlaces conjugados, lo que va a suceder es que me va a dar un efecto del tipo efecto mesomérico negativo, ¿sí? Esto que se ve acá con las flechitas, lo que va a pasar, acá recordemos que hay pares de electrones, ¿sí? Y acá están los orbitales P, que son parte justamente de este enlace. Entonces, lo que yo voy a observar es que estos electrones van a poder saltar acá y van a poder hacer este doble enlace, ¿ven? Que aparece acá. Estos electrones que están acá van a poder saltar acá. Entonces, vamos a ver que esta densidad electrónica se va a desplazar de un lado al otro y que además, en particular, este oxígeno es un oxígeno que es más electronegativo que el carbono, entonces va a poder mantener sobre sí, va a poder bancar ese exceso de densidad electrónica, ¿sí? Porque la densidad electrónica, es decir, estos átomos van a empezar a saltar hasta acercarse a este elemento que es más electronegativo, y en el caso del oxígeno, el oxígeno se puede bancar este exceso de densidad electrónica. Este es un efecto mesomérico del tipo negativo. Y después está el caso del efecto mesomérico del tipo positivo, ¿sí? Lo que yo voy a tener es que cuando tengo, por ejemplo, un exceso de electrones sobre uno de los átomos,
un exceso. Están esos electrones que no están enlazados, son electrones que no están enlazados, y tengo dobles enlaces que están conjugados. Lo que yo voy a observar es este tipo de efecto que se llama el efecto mesomérico positivo. Y lo que va a pasar es que estos electrones van a ir a parar sobre el carbono. O sea, esta densidad electrónica va a migrar hacia el carbono. Acá el grupo amino que está acá dando vueltas se banca la carga positiva esta. Pero bueno, el efecto mesomérico positivo es como uno de los, no se ve tanto. Lo que voy a observar siempre mucho más es el efecto mesomérico negativo. Estos efectos son importantes porque me va a dar una mayor tendencia a ciertas reacciones químicas, ¿sí? O me va a dar como, sí, me va a dar mayor tendencia a reacciones químicas. ¿Quiénes me van a dar el efecto mesomérico negativo y quiénes me van a dar el efecto mesomérico positivo? La presencia de estos, de este tipo de átomos, ¿sí? El nitrato, el grupo carboxilo, el grupo carbonilo, me va a dar un efecto mesomérico negativo. ¿Por qué? Porque me va a tender a agarrar esos electrones, ese exceso de electrones. En cambio, quienes me van a dar efecto mesomérico positivo va a ser el flúor, que tiene muchos electrones, el grupo oxidrilo, el grupo éter y el grupo amino. Me van a poder dar electrones hacia la cadena para que ese carbono pueda tener carga negativa, como la que vimos acá atrás. Esto me va a dar efecto mesomérico. Es decir, la presencia de estos grupos y la presencia de dobles enlaces conjugados me va a permitir tener efecto mesomérico del tipo positivo. Y después aparece otro tipo de efecto que es el inductométrico, ¿sí? O sea, vimos el mesomérico, el efecto mesomérico y el efecto inductivo. Esos vamos a decir que son del tipo permanente, ¿sí? Los vamos a observar de manera permanente. Pero después el efecto inductométrico es un efecto del tipo inductivo, pero es transitorio y se va a dar por la presencia, por ejemplo, de un campo externo. ¿Sí? Puede ser, o sea, la presencia de una diferencia de potencial dentro de la molécula, dentro de una diferencia de potencial en donde se encuentra una solución de esa molécula, y eso me va a dar, mediante un campo externo, un efecto de polarizabilidad, produciéndose por ahí, dándole capacidad a esa molécula a tener esta diferencia de densidad electrónica y haciendo que sea más reactiva una parte que la otra. Este es el efecto inductométrico. Y después está electromérico. El electromérico pasa lo mismo, es un efecto transitorio, ¿sí? Y de nuevo, hay un campo externo que constituye este efecto de polarizabilidad. Hay una diferencia de potencial de un lado y del otro y me va a dar este efecto electromérico. Acá lo que sí voy a tener es un estado excitado, ¿sí? Y lo que va a pasar es que los pares de electrones, ¿sí?, que están dentro de este doble enlace van a parar de un lado, o sea, se van a mover enteros, ¿sí?, hacia otro, se van a mover enteros hacia otro par hacia otro par de carbonos, ¿sí? Es decir, que estos dobles enlaces o triples enlaces va a migrar ese enlace doble o triple hacia el carbono al lado o hacia el otro carbono. ¿Sí? Me va a permitir eso. Pero nada, estos son transitorios, no los vamos a ver de manera tan habitual porque justamente tengo que poner sí o sí a la molécula dentro de algo, dentro de un campo externo. Bien. ¿Qué nos queda? Bueno, para la clase que viene vamos a terminar de ver los compuestos que tienen solamente carbono e hidrógeno. Lo que nos quedan son los compuestos aromáticos. Pero yo por ahora cerraría. Mati, ¿estás ahí?
Mati sigue buscando el gato. Terminó la grabación. Sí.